Febrero, el mes del amor y la amistad. Aunque bueno, para fines comerciales es el mes del amor. La época donde celebras que posees a esa persona especial a tu lado, con la cual pasas momentos y experiencias memorables, ya sea un simple gesto, un paseo en el parque, una cena romántica, o para los más aventurados, un momento candente. Aunque bueno, realmente no se necesita que sean estas fechas para tener momentos así. Pero ¿de qué es buena fecha para llevarlos a cabo con un toque de planificación adicional? Lo es. A menos claro que la pareja esté conformada por un individuo de, digamos, 25 años y otro de 15. Ahí las cosas se vuelven inquietantes por decirlo menos. Y eso que para ambos casos usamos cifras de 2 dígitos. Porque hay casos en los que de plano la cifra es de un dígito. Y bueno, digamos que hablar de esos casos en la vida real es un tema bastante delicado y controversial, aunque por suerte tiene una solución relativamente simple en las manos calificadas. Eso o sumarle un 10 a ambas cifras, algo que en teoría elimina cualquier problemática que generalmente se ocasiona en esos casos. Curioso cómo funciona esa percepción, ¿no creen? Pero si llevamos esos casos a la ficción, un ambiente muchísimo más seguro, ahí la perspectiva cambia considerablemente y toma múltiples variantes que me llaman mucho la atención y de las cuales vamos a hablar más a fondo en esta ocasión. Sí, yo necesito una intro. Precocious Crush. Es así como se le conoce al tropo narrativo de cuando un niño se enamora de alguien considerablemente mayor, ya sea un adolescente o incluso un adulto. El tropo generalmente se usa para fines cómicos y es tratado como un amor inocente e ingenuo, ya que hablamos de alguien quien generalmente es lo bastante inmaduro como para entender las complejidades implicadas no solo de estar enamorado de alguien considerablemente mayor y que rebase su ámbito legal, sino de las complejidades mismas del amor, ya que obviamente no tienen ni la educación ni la madurez emocional para entender por completo este sentimiento. Vaya, ni siquiera creo que todos los adultos puedan entenderlo por completo, pero al menos sabemos cómo funcionan los pájaros y las abejas, ¿no? Este tropo también aplica cuando un adolescente se enamora de un adulto, algo considerablemente más inquietante porque definitivamente podemos decir que el enamoramiento adolescente es mucho menos inocente y más hormonal. Además, dependiendo de la eficiencia de su institución educativa o de sus padres, estos ya sabrán cómo funcionan los pájaros y las abejas, y digamos que algunos de ellos sentirán curiosidad por experimentarlo. Más hoy en día que el contenido erótico y más 18 ha dejado de ser algo restrictivo y mal visto en la escala general, y se ha vuelto como un contenido estándar en el internet, al punto en que la gente que se desarrolla emocionalmente con esto genera una cierta obsesión y hasta podríamos decir dependencia. Una en la que si algo en un medio que consumen no está hecho con la finalidad de ser sexualizado o no lo ven con fines de sexualización, no lo consumen. O peor aún, se enojan y hacen berrinches como si de un niño quitándole un dulce se tratase. O quizás una comparativa más adecuada sea la de un alcohólico o adicto cuando le quitan su bebida o respectiva sustancia. Y lo peor es que constantemente buscan formas de sexualizar eso, aunque eso vaya en contra de la lógica y el mensaje de la obra. Pero bueno, la adicción al porno es tema para otra ocasión. Ahora, muy seguramente pensarás que este tropo dio su origen en el anime, donde para nadie es un secreto que su sentido del humor y concepto de lo que se considera apropiado es más extenso, por decirlo de alguna forma. Y si bien es cierto que el tropo se popularizó y podríamos decir que está mucho más normalizado que en Occidente, la realidad es que es mucho más antiguo de lo que se cree. Y no me refiero a que en la, entre comillas, antigüedad, las niñas de 10 años se casaban con tipos de 40 por tradición monárquica o de tribus, sino del tropo cómico del que hablamos, cuyo registro más antiguo que encontré se halla en las novelas de Tom Sawyer de 1876, en la que el homónimo Tom muestra interés romántico por las mujeres del pueblo,
mujeres en general, tanto niñas como adultas, y trata de dar una impresión de saberle al romance como todo un adulto. Aunque si viste Los Padrinos Mágicos, sabrás que el tipo a duras penas sabe pescar sin que alguien lo haga por él. Incluso en los años 20, la época del cine mudo, se veía en cortos como Organ a las niñas que estaban locas por los chicos mayores y adultos, algo que expresaban con los exageradísimos gestos de la época. El punto es que este tropo no tiene la función de romantizar uno de los actos más condenables en los últimos tiempos y que ha arruinado la carrera de muchos youtubers, sino de mostrar con fines cómicos una de las cosas que me atrevo a decir son más comunes que hay en un niño o adolescente: un crush inalcanzable. Porque admitámoslo, todos en algún momento de nuestra infancia o adolescencia veíamos con ojos rosas a alguien que de ninguna forma podía correspondernos. Estoy seguro de que tú conoces a alguien que en la primaria se enamoró de la maestra o el maestro, o tú eras ese alguien. Cuanto a que en los comentarios hay alguien que ponga que de niño o niña se enamoró de su niñera, del chico de último año, o del cantante, actor, actriz o cualquier figura famosa y hermosa del cual teníamos un póster en nuestro cuarto. Y por supuesto, no hay que olvidar al típico amigo del colegio al que invitábamos a la casa y este nos decía: tu mamá es sexy. Oye. Digan en los comentarios si algún amigo les dijo eso o ustedes lo dijeron. Así que podemos decir que el Precocious Crush es un tropo que imita la realidad, porque tener un crush muy inalcanzable es algo que todos, o al menos la gran mayoría de nosotros, tuvimos. Aunque bueno, considerando lo estandarizado que está eso de tener una waifu hoy en día, y de que cada vez se hacen más comunes los matrimonios con objetos o seres digitales, podríamos decir que es algo también común entre adultos. O sea, yo tengo un altar de Roxanne Wolf, así que... Y es que al final, ¿por qué interesarse por frutas verdes, aún por crecer y de sabor amargo, cuando tienes a la vista esas deliciosas, grandes, jugosas y dulces frutas maduras? Pero claro, como establecimos antes, son cosas pasajeras que ciertamente no llegan a nada, al menos eso quiero pensar. Y su representación en la ficción suele hacerse con fines cómicos o de vergüenza ajena, como quieras verlo. Y hasta en algunos casos se usa como forma de darle madurez y desarrollo al personaje en cuestión, porque el rechazo es algo que nos da desarrollo a todos nosotros. Vamos, es un evento canónico que cualquiera tiene. Aunque hay casos en los que el Precocious Crush toma un giro un tanto más depravado, donde el chamaco ya tiene las hormonas alborotadas y ya piensa más con la de abajo, o la malcriada ya se cree adulta porque su flor ya floreció y se pone en plan de coqueta con el maestro. Ahí pasamos del Precocious Crush a un Drifty Kick. Un, llamémosle, subtropo que de igual manera es con fines cómicos, pero es un humor más especialito que no es del agrado de todo el mundo. Y hasta podríamos decir que es mal visto por ciertas comunidades, que como se imaginarán, el anime y el manga es donde podemos ver los mayores y más resaltantes casos. Vaya que los japos tienen un sentido del humor muy particular. Y es gracias a esto que tenemos múltiples casos en la ficción de niños perdidamente enamorados de adolescentes y adultos de los cuales ninguno es correspondido, pero es divertido y vergonzoso verlos zombificados por el rechazo. Para dar algunos de los ejemplos que estoy seguro que la mayoría conoce, tenemos Fer y Vanessa, un chico de 12 enamorándose de una chica gótica de 16. Es algo que estoy seguro de que cualquiera entenderá. Aunque la situación se vuelve medio incómoda cuando se nos muestra que Vanessa empieza a salir con Monty, cosa que por suerte Fer jamás se enteró, aunque bien pudo hacerlo, que Fer sí se logró ligar a la Vanessa en algún punto. Claro, tuvo la paciencia de esperarse unos 6 años para que ese tuviese 18 y no darle a Vanessa ningún problema con la ley, porque sí banda, Fer apenas entrando a sus 18 empezó a salir con una de 24. ¿Alguien le sabe a lo de añejar el vino? Aunque bueno, si esta relación hubiese empezado hace 2 años, las cosas no serían tan bien vistas, porque al menos el padre de Vanessa queda impune ante cualquier crimen terrorista contra la ciudad, pero con ella, bueno, digamos que volvería a vestir de naranja. Dipper y Wendy. Hay todo un mito detrás de este amor no correspondido.
sobre cómo Alex Hirsch se basó en su crush de la uni, Lauren Faust, para crear a Wendy, que al igual que con Dipper, Alex era mucho menor que Lauren, quien además ya estaba saliendo con su actual esposo Craig McCracken, de quien se cree que se inspiró para crear a Robbie. Pero independientemente de esto, sabemos que Dipper no corrió con la misma suerte que Fair, y Wendy terminó votándolo de forma amable y madura al menos, porque bueno, si hubiese sido más insensible al respecto, nuestro querido Dipper se habría vuelto un fan del Temach, y ya saben cómo terminan esos vatos. Obviamente estamos hablando de hombres que están muy por encima de su actual pareja. Yo podría estar con uno de estos hombres. Y sí. Con esto, al menos podemos decir que Dipper creció como personaje y pudo entender mejor los sentimientos de las mujeres, y que estas no son meros objetivos de un plan meticuloso, además de obtener a alguien con quien tendría más posibilidades. Ya ustedes creerán lo que quieran de lo que pasó después con estos, pero yo particularmente le apuesto mucho más a este ship, Lloyd y Becky. Este es en cierta perspectiva el ejemplo más turbio de la lista, porque hablamos de una niña de 6 años perdida enamoradamente de un hombre que bien podría estar llegando a los 30 o haberlos pasado. Algo que, si el sentimiento fuese mutuo o inverso, sería la cosa más condenable. Y curiosamente, el único ejemplo aquí de un anime, para que se den una idea de lo que hablaba antes. Pero también es el ejemplo perfecto de lo que es el precocious crush en su estado más exagerado. Porque ya saben que exagerar las cosas es la especialidad de los japos, ya que el inicio del flechazo para Becky no es un momento cercano o íntimo con Lloyd, es meramente haberlo visto en una foto y estar encantada con su aspecto físico. O sea, el interés de Becky por Lloyd es principalmente físico. Una base bastante común para entablar un flechazo en personas emocionalmente inmaduras como una niña, y que solo sirve para llevar a cabo lo ya mencionado. Momentos de ingenuidad y un tanto humillantes por intentar dar una impresión más adulta de su imagen para que al final puedan tener un tanto de desarrollo y madurez como para buscar una forma de mejorar como persona, usando a Yor como modelo a seguir, pero no la suficiente como para dejar de lado ese flechazo. En escalas generales, esto no es muy diferente a que una niña se muestre perdidamente enamorada de su idol favorito y que no tenga reparo en expresar ese enamoramiento de formas vergonzosas. Pero al final esto nunca llega a nada, salvo quizás a una orden de restricción si la chica es muy escurridiza y obsesiva. Pero dado a que ésta sí ha interactuado directamente con él, pues la situación se vuelve más incómoda. Hey, al menos hablamos de una niña de clase fina enamorada de un adulto, porque si fuese un niño casual con una adulta, estaríamos viendo humor de depravado, así que puntos a Edo por mantenerse en la línea de lo inocente. Porque si este manga fuese hecho por un autor mucho más particular y fuese dirigido a otro tipo de público, no descartaría la jugada del salto en el tiempo o la pócima para envejecer. Y se darán una idea de qué tipo de trama se puede generar con eso. Spike y Rarity. Esta es una que todos mis seguidores habituales se saben. El caso de Spike y Rarity destaca porque había instancias en las que un romance entre ellos dos sí se mostraba como factible, por más extraño que eso suene, ya que hay episodios donde este factor no se toma como un mero chiste o un elemento para retratar a Spike como un urgido. Vaya, como si lo llegó a hacer Dipper. Pero había otros episodios en los que Spike era un completo sim y Rarity se aprovechaba de esto, aunque no por ello esta no valoraba su presencia. Pero definitivamente podríamos decir que estando o no consciente de sus sentimientos, ella no se los correspondía. Y la razón de esto en primer lugar es que el flechazo de Spike no fue hecho con la intención de ser una verdadera trama romántica ni tampoco un factor cómico. Fue principalmente para dar a entender que Rarity era considerada como la hermosa y radiante del grupo, o sea, la diva que siempre iba bien arreglada. Y dado que Spike era el único macho del grupo y en ese entonces no estaba estandarizado que hubiese lesbianas en roles protagónicos en series animadas, pues de ahí salió la fórmula. Lo que a su vez hace que este caso tenga la base más simple pero a la vez el desarrollo más complejo que los ejemplos anteriores, porque no es como se tratase solo de un morro puberto alborotándose la hormona por ver a una mujer bien arreglada o un mero recurso de alivio cómico en la trama, o sea, sí que lo fue,
pero esa no era su función principal, y esto al final se prestó para darnos historias donde ambos personajes pudieran desarrollarse, con Spike aprendiendo a ser más maduro en sus decisiones y tener mayor confianza en sí mismo, y Rarity aprendiendo a valorar más a la gente que la apoya incondicionalmente. Con la cosa culminando con Rarity viendo a Spike como un verdadero brazo de confianza y Spike viendo que hay otros peces en el mar con los cuales desarrollar lazos más genuinos en cuanto al apego emocional. Aunque aquí entre nos se me hace que Gabi está más cerca de la edad de Rarity que la de Spike. Así que definitivamente a este no se le quita el gusto por las mayores. Y eso es más de lo que Konohamaru toqueteándole los pechos a Tsunade nos ha entregado. Y bueno, ya quedó claro que casos como estos son inofensivos. Pero ¿qué pasa cuando en la obra vemos que los sentimientos sí son correspondidos? O más turbio aún, es el adulto quien tiene esos sentimientos por el menor. Bueno, digamos que aquí los casos son mucho más complejos que en los ejemplos pasados, ya que hay varias variantes que tener en cuenta, desde el tono de la obra, la intención del autor con dicha obra y la perspectiva que cada espectador puede tener con esta. Hay casos donde podríamos decir que estos también están hechos con fines cómicos y realmente no se llega a un acontecimiento repulsivo. Lo único que podemos sacar de esto es que el tipo en cuestión es un ser despreciable. Otros donde si bien se muestra esto como una, entre comillas, historia de amor, la intención de la obra es plasmar al mayor como un ser repulsivo que en el mejor de los casos no se sale con la suya, aunque el menor tampoco es un ser inocente para tal caso. Y en el terreno más oscuro y polémico tenemos obras donde de plano el objetivo es mostrar sexualización tanto del menor como del mayor, donde al menos podemos decir que no se usan personas reales, sino dibujos, lo cual dependiendo de la perspectiva de cada quien puede ser pasable o no. Y para sorpresa de nadie, los japoneses con sus H's son quienes más tienen este tipo de contenido, al menos en lo que el terreno de la industria formal se respecta, ya que si entramos en el cabide de los artistas independientes más 18 que suelen publicar sus obras en, bueno, ya saben dónde, podrán hallarse una cantidad de contenidos de esta índole mayor a la que creo que humanamente se puede consumir. Y luego están esas obras donde se sexualizan a menores reales sin ningún otro fin más que eso, las cuales creo que todos concordamos en que no es pasable de ninguna manera. Y si hay alguien que, por alguna razón, no ve esto como algo malo, pues no queda otra más que... Pero volviendo al caso anterior, hay algo que también me llama la atención, y es que hay una cierta tolerancia a tolerar o incluso disfrutar este contenido si se hace con ciertas variables. Digamos que una mujer mayor con un hombre menor es muchísimo más aceptado, no solamente a nivel de dibujo o animación más 18, sino incluso a nivel de realidad. En serio. En los comentarios de todas las publicaciones referentes a casos de maestras acostándose con sus alumnos, no faltan los comentarios tipo: tenemos que encontrar a ese estudiante y darle la medalla del chico más suertudo. Y bueno, supongo que esto también tiene que ver con lo que hablamos al principio, la fantasía de enamorarte de frutas maduras. De hecho, recuerdo bien que en secundaria teníamos una maestra joven y bastante hermosa, no lo voy a negar. Y la mitad de los chicos no solo tenían una atracción por ella, sino que estos le pedían besos en los labios como premio por sacar buenas notas, cosa que ella obviamente jamás les dio. Y si se lo preguntan, yo no era de esos chicos, porque yo ya sabía que ella era casada, y porque en ese entonces tenía mi propio crush, la cual era una chica de mi grupo y de mi edad. Pero la cosa cambia radicalmente cuando se trata de un hombre mayor y una mujer menor. Ahí el nivel de gente excitada por ver eso baja considerablemente y es más fácil hinchar al tipo por ello, independientemente de si es una relación consensuada o incitada por la menor. Ya ni hablemos de una relación de hombre mayor y menor. Ahí de plano a casi nadie le excita y por lo tanto es la cosa más condenable sobre la faz de la tierra. No finjamos que así no son las cosas. Aunque como ya dijimos, las relaciones y opiniones que la gente tiene a este tipo de contenido también tiene sus propias variables, independientemente de las ya mencionadas, de las cuales todas giran en torno a dos cosas muy importantes: la salud mental de quien la consume y su capacidad de distinguir lo real de lo ficticio.
Ojo con esto último. Hay quienes no consumen ni toleran o hasta odian que este contenido exista, y es perfectamente entendible que lo hagan. Pero también hay quienes consumen esto junto a otro tipo de contenido más 18 para... Bueno, ¿para qué otra cosa consumes contenido más 18? Pero lo hacen sabiendo que esto no es un acto moralmente correcto y que se trata de una representación ficticia que no busca justificar la realidad. Ya dejaré a juicio de cada quien sobre si consumir este contenido bajo este criterio es aceptable o no. Pero por lo menos podemos decir que quien lo hace de esta forma jamás buscará justificarlo o imitarlo en la vida real, lo cual es, en el gran esquema de las cosas, lo más importante. Pero lo que la gente sana estará de acuerdo, consuman o no este contenido, es que si este es el único material más 18 que consumes, y no solo te limitas a H's o a dibujos, sino que directamente lo buscas con menores reales, eso podría ser un mal indicio. Si eres de esos que usa Grok para quitarle la ropa a las fotos de niños que hay ahí, amigo, siento decirte que tienes un severo problema. Y si no te lo atiendes pronto o no quieres atendértelo, bueno, tendremos que aplicar contigo la solución más efectiva de todas. Pero bueno, si quieres hablar de un tema menos turbio como los ships canon de My Little Pony o mis parejas favoritas de la animación, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal, tanto de este como de mi canal de gameplays, y a todos los suscriptores de mi Twitch que apoyan directamente mi contenido. Y si todavía no me sigues en alguna de esas plataformas, bueno, pues los enlaces estarán abajo en la descripción, y estoy activo ahí todas las semanas. Así que espero verte por ahí muy pronto.